Senador Humberto de la Calle, muy buenos días. Bienvenido a este espacio de protagonistas del país. ¿Cómo está? Pues muy bien, Olga, mil gracias por esta oportunidad de conversar sobre distintos temas, en particular sobre temas de seguridad, pero además muy contento de poder compartir con ustedes, con el país, incluso con quienes vienen siguiendo el mensaje muy centrado en el occidente de Colombia, pero que con los medios de comunicación irradia a toda la comunidad. Buen día y encantado de saludarte. Gracias. Entremos en materia, senador, y hablemos específicamente, como usted lo dice, sobre seguridad y paz. Quiero preguntarle inicialmente cómo ve usted este proceso de diálogo que se está adelantando con el Estado Mayor Central de las FARC-EP, como se llaman ellos, disidencias, cierto, de esa guerrilla, ahora que se ha prolongado nuevamente el cese al fuego. Dijéramos que yo pudiera hacer una especie de visión general y después podemos ir mirando tema por tema. De acuerdo. Y yo parto de una base y me parece que es un mensaje esencial. Creo yo que hay que reconocerle al gobierno una circunstancia de hecho que va más allá de sus intereses, intenciones y políticas. Y es que la situación, particularmente de dominio territorial, se ha venido deteriorando hasta el punto de que la conflictividad hoy en Colombia es distinta a la que tuvimos en el 2016 cuando se firmaba el acuerdo con la antigua guerrilla de las FARC. Ese es un hecho. ¿Y en qué consiste esa diferencia? En que las FARC lo que tenían era una especie de proyecto nacional de toma del poder por las armas y realmente no solo con la firma del acuerdo, sino también con la actitud de lo que está ocurriendo ahora por diversos grupos, es una etapa cancelada. No solo por la dejación de armas de las FARC, sino porque, para ser estrictos y utilizar un lenguaje comprensible, en Colombia hoy no hay lo que llamábamos lucha armada. Lo que sí hay es una guerrilla supérstite, que es el ELN, y luego estos grupos que más están dirigidos a fomentar sus actividades criminales y a mantener un cierto dominio territorial. Por lo tanto, es legítimo que el presidente Gustavo Petro busque lo que él llama la paz total en el sentido más allá de la retórica. Yo entiendo que los gobiernos le ponen nombres a las cosas, pero en el fondo es una aspiración de todo colombiano. La aspiración es lograr controlar esos grupos, recuperar un dominio territorial que nunca ha sido pleno en Colombia, eso hay que reconocerlo, pero que se ha deteriorado, se ha perdido, y luego encontrar que somos una sociedad sin guerrilla política, aun cuando tengamos infinidad de problemas derivados de actividades criminales. En ese sentido, hay que darle la razón a Petro y, repito, la búsqueda de, llamémoslo, matizar, tranquilizar, reducir, si se quiere, las estadísticas que se reflejan en materia de inseguridad y de gran alarma social, que es lo que estamos viviendo en este momento. Pero el cómo hacer eso sí exige una deliberación entre todos y de alguna manera una deliberación transparente. Yo creo que la confidencialidad es importante en las negociaciones, pero en un esquema de brindar información en los momentos adecuados, en forma razonable y austera, y me parece que algo falta allí porque hay un cierto grado de confusión. Y luego también me parece que hay defectos ya propiamente en el terreno de la negociación y sobre esto pudiéramos volver. En primer lugar, el llamado Estado Mayor Central de las FARC, por el que tú me preguntas, es una creación que obedece a unos hechos que no podemos negar, pero que se ha venido aglutinando en parte, por la actitud del gobierno de crear o un esquema de aglutinación
de fragmentos de las antiguas FARC que operaban en el territorio de manera muy poco sistemática. Ahí hay un problema que quisiera volver sobre él en términos de lo que significa que Colombia ahora mantenga la idea de que tenemos un conflicto armado interno en la noción internacional de una guerrilla política que busca un cambio de régimen. Luego ahí hay un problema de diagnóstico y del problema de diagnóstico se derivan ciertas consecuencias. Y en segundo lugar, eh, esa aproximación al llamado Estado Mayor Central y también al ELN y a la llamada Nueva Marquetalia o Segunda Marquetalia, tiene una equivocación de fondo, o dos equivocaciones de fondo. En primer lugar, una dosis importante de voluntarismo, que ha venido bajando intensidad, pero que cuando se inauguró el gobierno era evidente. La tesis era, aquí nadie ha hecho nada porque no saben hacerlo, nosotros sí sabemos, por lo tanto, la paz se va a obtener aquí y eso es producto de que si somos buena gente con la guerrilla, que si entendemos que las palmaditas en la espalda son las que terminan funcionando y yo creo que esa es una equivocación. Esta es una discusión objetiva, rigurosa, de antagonistas para buscar un acuerdo, pero uno nunca puede olvidar que está frente a un antagonista en la mesa de conversaciones. Y segundo, lo que suele llamarse el adanismo, que es yo soy el primero, a mí fue el que se me ocurrió, es que los demás no sabían y entonces justamente la manera de presentar la paz total es que esa paz parcial o los intentos anteriores y lo de La Habana eso segmentado no sirve porque continúan problemas de perturbación. Claro, sí hay problemas que persisten. En La Habana nunca dijimos que era la paz total, precisamente porque éramos realistas. Era un proceso para poner fin al conflicto con ese grupo específico. Pero ese adanismo los ha llevado a un cierto apresuramiento que me parece que es nocivo. Voy a poner un ejemplo clarísimo, en mi opinión, que es los ceses de fuego del 31 de diciembre, que fue una chapuza, un verdadero error. Temas tan gruesos como cese de fuego o incluso extradición, que lo planteó el presidente unilateralmente en distintas intervenciones, son un error. Eso hay que resolverlo en la mesa. Los señores que están al frente de uno tienen intereses y, por decirlo de alguna manera, la mesa es la continuación de una confrontación preexistente, no un acto social donde uno termina sencillamente amistándose y buscando que haya más zanahoria que garrote, lo cual me parece que es una equivocación. Pero entonces pudiéramos desglosar esto más adelante y de manera un poco más concreta. Gracias, senador. La semana pasada, en la sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, precisamente la vocera de Estados Unidos hizo algunas reservas, o sea, no dio detalle, pero dijo que se iba a hacer un seguimiento especial a esas negociaciones para ver si se avalaba o no la amplitud del mandato de la misión de verificación de la ONU con respecto a esos diálogos y a ese cese. ¿Usted cree que esas observaciones o esa, que digamos, prevención tal vez de parte de ellos tiene que ver con esos errores o con esa falta de claridad que hay en el proceso? Pues seguramente sí, porque pues lo que han ocurrido son varias cosas que los colombianos vemos de manera indiscutible. Primero, Gustavo Petro no se inventó la violencia en Colombia, yo no estoy insinuando siquiera eso de lejos, pero lo que sí ha ocurrido a partir del 2016 es un deterioro importante de la noción de seguridad. Y también porque hay cierta diferencia que suele pasar desapercibida en la noción de control territorial. ¿Qué es lo que yo quiero decir con esto? La inseguridad nos agobia a todos. No hay colombiano que no sienta temor y entonces le quitan el eh, celular, pero peor, primero lo matan para quitarle el celular. Bueno, lo que estamos viviendo. Pero hay un escalamiento de eso que tiene unas características ya distintas, que es el descontrol territorial. Eh, Nunca Colombia, como Estado soberano, ha podido controlar su territorio. Eso no es nuevo. Pero lo que sí es nuevo es que se ha ido incrementando la presencia de grupos desarticulados
que ya no tienen, dijéramos, el propósito político en el sentido de tumbar al gobierno por las armas y inaugurar la revolución marxista en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Eso está fuera de contexto, pero lo que sí hay, repito, es una búsqueda de controles territoriales en función de una línea central que es que son las organizaciones criminales, y no solo el narcotráfico, sino todos los temas ahora de minería, de trata de personas, etcétera. Por lo tanto, ese descontrol territorial me parece que está poniendo en jaque problemas muy serios en Colombia, que es, yo no quiero exagerar ni parecer catastrofista, pero sí tenemos que tener cuidado con una cosa que hemos llamado unidad nacional. Y no lo digo desde la perspectiva, ahora dirán que es fascismo, que la unidad nacional y que es la retórica nacionalista, no. Pero lo que sí está ocurriendo es que ese descontrol ha implicado, y ahora podemos tomar casos concretos, que estos grupos criminales están de alguna manera suplantando el Estado y generando condiciones casi de autoridad en determinados territorios. Por ejemplo, el 4 de octubre de 2023, eh, tras varios reportes en norte de Santander que indicaban secuestros en varios municipios, se descubrió que las personas secuestradas eran ligadas al narcotráfico o al consumo, imponiendo un orden distinto a los grupos que allí operan. Distinto en el sentido de que lo ejecuta el grupo delincuencial, no distinto en cuanto a la finalidad del Estado. Las llamadas disidencias de las FARC han hecho actos públicos, esto lo hemos visto todos. Por ejemplo, en Policarpa, en Nariño, donde inauguran obras, eso ocurrió el 9 de noviembre, las subestructuras del llamado Estado Mayor Central reemplazaron a las autoridades, allá hubo días de comunicación, etcétera, etcétera. No quiero alargarme en estos casos puntuales, los colombianos los hemos visto, pero por lo tanto lo que quiero decir es que sí ha habido un deterioro, ya no solo de la vieja noción de seguridad, es lo que yo quiero insistir, ni en la vieja noción de orden público, sino en la capacidad disuasiva del Estado para controlar, así sea medianamente, el territorio. Y con esto no estoy haciendo un llamado a la guerra, porque claro, cuando uno plantea estos temas, lo que le dicen es que está proponiendo plomo o bala. No, lo que yo estoy proponiendo es que el Estado recupere la capacidad de disuasión, lo cual implica, claro, la potencialidad de la coerción, pero es mucho más que simplemente salir a disparar. Ahora, siempre hemos tenido la ilusión de que el Estado debe hacer presencia en todo el territorio de manera integral. Pues claro, eso es como el amor a la madre. Ojalá uno pudiera contar con un Estado absolutamente controlado y presente como si fuéramos un país del norte de Europa. Pero lo que no podemos perder es de vista que ese tránsito hacia la presencia integral del Estado es complejo, es costoso, toma tiempo, es algo que en lo que llevamos más de 100 años trabajando, y que el elemento de potencialidad y de coerción no puede perderse, por lo menos para contener lo que está pasando ahora, que genera un panorama de grupos que no quieren tomarse, repito, el poder en el Capitolio Nacional, pero que sí quieren controlar la vida de los ciudadanos, incluso dictando normas, entre comillas. Esto pues a muchos les sonará un anatema, pero es la verdad. Ahora, el, el segundo la segunda transformación del 2016 a hoy es el papel de esos grupos y el papel del Estado, que ha variado sustancialmente. Yo repito que las FARC tenían un proyecto nacional, que era pues la toma del poder por las armas, etcétera, cuando eso obviamente se vio traspasado por la criminalidad excesiva, en fin. Pero hoy lo que hay es grupos que a veces se confrontan entre sí, o sea, hay disputas territoriales ya no solo entre el Estado y una antigua guerrilla omninacional, para llamarla de esa manera, sino unas especies de guerras limitadas que a veces generan preguntas sobre cuál es el poder del Estado. Pongamos un ejemplo, en Arauca hay combates entre el ELN una de las disidencias de las antiguas FARC. ¿El Estado qué es ahí? ¿Es un árbitro? ¿Le da la razón a uno?
un ejemplo hipotético, pero que yo creo que brinda claridad. Estos ceses del fuego, en esos sitios donde lo que hay es controversias armadas entre los grupos, el Estado, ¿qué es lo que hace? Garantizarle a un grupo su presencia tranquila expulsando al otro o estableciendo normas de convivencia, o sea, el Estado se convierte más bien en un árbitro. Ahí hay unas preguntas muy importantes porque en el fondo, y recupero algo que intenté decir al principio, hay un problema que la gente cree que es conceptual, que es simplemente una cosa abstracta de unos señores que echan carreta. No, el problema es la noción de conflicto armado interno. Reitero, hoy no hay lucha armada en Colombia, lo que conocíamos como lucha armada. Por lo tanto, la noción de conflicto armado interno para meter todos los huevos en la misma canasta encierra enormes peligros que, a pesar de ser conceptuales, se derivan en circunstancias concretas. Hagamos la siguiente pregunta. ¿La presencia de Al Capone en Chicago daba lugar a sostener que allá había un conflicto armado interno? No. Claro. La firma con las FARC generó la evidencia nacional e internacional, no de que no hubiera violencia, ni de que seguiría la violencia, pero sí que había desaparecido la idea, el paradigma de que Colombia era un país que tenía una guerrilla política. Eso fue lo que desapareció, que fue enorme, trascendental. Cuando usted habla de sí, de esta realidad de que la inseguridad sí nos está desbordando y que ya no se podría hablar de ese concepto de conflicto armado interno, ¿cuál sería, digamos, la alternativa usted como experto negociador de paz? ¿Estaría acaso en ese otro proyecto de sometimiento a la justicia que está tramitando, que se ha anunciado por parte del ministro de Justicia? Bueno, lo primero es que la norma que se presentó en la legislatura pasada sobre sometimiento, se le acabó la gasolina y se murió sola. Eso ni siquiera es que lo haya tumbado la oposición, sino que se tornó inviable y el propio gobierno dejó de alentarla. Seguramente no había condiciones. Claro, recordemos que el Clan del Golfo, a través de uno de sus abogados, dijo que ese proyecto de ley no le satisfacía, que eso no era lo que querían. Luego el gobierno de pronto, incluso con razón práctica, puede ser que está pensando en ver qué características tiene que tener esa ley de sometimiento que realmente permita su eficacia. Y esa es una pregunta válida por parte del gobierno. Pero aquí lo que tenemos que tener claridad primero es sobre de qué realmente estamos hablando. Eh, el gobierno mantuvo la idea de que había una guerrilla política, que era el ELN, con la cual hay un camino de negociación pura y dura, ya experimentada en Colombia con el propio ELN, y que lo demás eran bandas criminales frente a las cuales había que optar por un sometimiento. Yo creo que, dijéramos, esa es una idea válida, sobre todo por una razón, porque si dijésemos que hay que negociar con todos los que tienen armas, pues uno lo que está haciendo es una invitación al desbordamiento y a un tratamiento que francamente desconoce pues la esencia del Estado de Derecho. Es, pero eso no se deriva del derecho internacional humanitario ni del concepto de conflicto armado interno. El derecho internacional humanitario simplemente se limita a decir cuál es la caracterización militar de un grupo para que haya un conflicto armado interno. Esa noción del derecho internacional humanitario nosotros la hemos aterrizado separando esas dos vertientes, pero todo esto termina siendo retórica. Negociación o sometimiento, lo que es necesario es evidentemente enfrentar estos fenómenos que ya son sustancialmente distintos a los del año 2016. Pero para eso hay que tener, primero, método. Eh, para decirlo en términos más coloquiales, uno no puede sacrificar en beneficio de la zanahoria, pues dijéramos, la capacidad del Estado de responder. Entre mano dura y zanahoria hay un tándem que es extraordinariamente delicado que hay que ir midiendo en función de las circunstancias. Segundo, esa estrategia no debe basarse en la idea de que si yo soy bueno y querido con estos grupos, yo los termino abrazando y dándole palmaditas en la espalda. Luego, el tema de la zanahoria, y ese es el tercer escalón, hay que dosificarlo y ponderarlo en función de la marcha de la mesa. El cese del fuego es la gran decisión.
Y me parece que precipitarse a ofrecerlo por fuera de la mesa y sin contraprestación produce lo que produjo. Hasta el propio ELN dijo, no, es que yo no he hablado de eso, de qué cese del fuego estamos hablando. Y de hecho ahora se ha prolongado el cese con el llamado, el mal llamado, desafortunadamente mal llamado Estado Mayor Central, en momentos en que es claro que hay una serie de violaciones de ese cese del fuego. Ahí supongo que el gobierno tenga una información de la cual uno carece, pero por ahora lo que estamos viendo es algo en el vacío. Luego me parece que, para decirlo en palabras mucho más simples, pues hay que endurecer la capacidad de control del Estado, entre otras cosas en beneficio del propio gobierno y no solo del Estado. Un gobierno del cambio necesita también orden. Con desordenar los territorios no genera uno sino incertidumbre e incentivos. La capacidad del Estado es la que disuade, no estamos hablando necesariamente de bala. Sin esa disuasión, al contrario, y es lo que está pasando, las cifras de criminalidad aumentan. Es exactamente algo que no puede perderse de vista y que me parece que se han alterado los términos, se ha actuado con precipitud, no se ha dejado que aflore en la mesa a base de negociación real. Yo le doy y usted me da, eso no se ha permitido que ocurra. Repito, siempre hago la salvaguarda de que a lo mejor el gobierno tiene mejor información de la que uno tiene. Yo solo tengo la información de los medios de comunicación, pero eso lo digo sin el ánimo de entorpecer, ni por catastrofismo, sino al contrario, cruzando los dedos. Ojalá el gobierno tenga suerte, ojalá logramos salir adelante en esto, pero sí me parece que hay necesidad de reordenar la estrategia y además de brindar apoyo, y este es el último punto para esta respuesta, a lo que pasa con las Fuerzas Armadas. ¿Qué creo yo? Yo no voy a sostener que el doctor Gustavo Petro le dio la orden a las Fuerzas Armadas de suspender operaciones, salvo las ofensivas, como lo definen los decretos de cese del fuego. Pero no es que haya una operación tortuga dictada por el Ejecutivo. Yo no voy a decir eso, pero sí voy a decir que, por ejemplo, los decretos del 31 de diciembre crearon ambigüedades para los comandantes. Pongámonos en la mente del comandante que está en Argelia, o está en el norte del Cauca, o está en Paratebueno, que supongamos que es un subteniente. Las Fuerzas Armadas universal e históricamente están hechas para obedecer. Y esa estrategia tiene que ser unívoca. A un soldado solo se le puede dar una instrucción que él cumple. La obligación para ese soldado de distinguir, supongamos, insisto, el subteniente, para distinguir entre si esto es una operación ofensiva o no, o me tengo que guardar en el cuartel o en el puesto de policía, genera una deliberación que termina paralizando la fuerza pública, repito, probablemente no por orden del gobierno, sino por la naturaleza de las cosas. Supongamos un secuestro en Paratebueno, mantengamos ese municipio. Al subteniente le dicen, hubo un secuestro, ya los tenemos ubicados, están en la vereda tal. Señor subteniente, usted nos da la orden de actuar. Claro que ahí puede haber muertos, pero tratemos de rescatar a esos señores. Si usted es subteniente, puede decir, esto será ofensivo, esto será defensivo. Por mucho que diga el gobierno que mantiene el control y la respuesta armada, esa incertidumbre que se ha creado me parece que lleva al subteniente a decir, hombre, esperemos a ver qué nos dicen de Bogotá, y yo creo que hay muchas evidencias, esto no es imaginación mía, de los territorios donde muchos colombianos han sentido que realmente la fuerza pública se frena por una dinámica que, repito, no obedece a una orden explícita del gobierno, como dicen sectores de oposición, pero la forma de concebir lo que está pasando me parece que sí ha generado una especie de, llamémosla, operación tortuga de facto, provocada por la incertidumbre que se ha generado. Ya. Senador, y en ese ambiente de confusión y de desorden que usted nos describe, pero además también de esa situación real de inseguridad de la que hablaba antes, se anuncia la visita del Consejo de Seguridad de la ONU para febrero. ¿Qué expectativa le genera a usted esa visita en medio de toda esta situación?
En la comunidad internacional ha sido realmente clave para lo que ha ocurrido en los últimos años en Colombia en relación con estos problemas. Y en particular lo que tuvo que ver con las negociaciones de La Habana fue clave desde el principio, por varias razones. Primero, aun cuando las conversaciones siempre fueron directas y no había intermediación, sí había países garantes y acompañantes que actuaban como en el propósito de brindar seguridad a ambas partes en la mesa. Segundo, rápidamente la Unión Europea tuvo un delegado de la Unión Europea que fue el señor Gilmore. Tercero, el presidente Santos contó desde un principio con la ayuda y la cooperación de los Estados Unidos. Al principio no se hizo explícito porque había un proceso electoral hacia el 2012 en Estados Unidos, pero luego incluso tuvimos al señor Bernie Aronson, que viajaba con frecuencia a La Habana, no hacía parte de la mesa, pero estuvo allí presente. Y por último, Naciones Unidas, aun cuando llegó un poco después, francamente ha sido clave para mantener lo acordado en La Habana y para ayudar en los términos, en los temas de impulso a la implementación y de verificación del cumplimiento del acuerdo. Esa es la dinámica que trae el Consejo de Seguridad. Pero ya empieza uno a oír países que se preguntan hasta dónde debe llegar esto particularmente cuando en el mismo saco terminan, repito, dándose tratamientos que no conocemos porque no hay ley de sometimiento a grupos que ya no tienen un propósito político. ¿Qué quiere decir que no tienen propósito político? Ahondemos un poco en esto. Reitero, no hay un programa nacional de rebelión o insurrección. Hay algo de control político, hay algo de papel político, perdón, cuando se trata de controlar una determinada comunidad con fines delincuenciales. Pero dijéramos esa desvertebración, que además se ha ido agudizando, me parece que creería yo que el Consejo de Seguridad sí necesita tener unas ciertas certezas. Ejemplos. ¿En qué país del mundo la comunidad secuestra miembros de la Fuerza Armada? La Fuerza Armada retrocede, no hay forma de controlar eso. Incluso se raptó un miembro de la Fuerza Armada, se torturó, falleció. ¿En qué consiste la capacidad del Estado o se está diluyendo? Luego viene el fenómeno de las guardias. Yo creo que la guardia indígena tiene una justificación sociológica y yo no me voy a ir contra eso, incluso porque desde el año 91 a mí me tocó participar en todo este proceso de reconocimiento de los derechos indígenas, donde habría mucha tela para cortar, pero ahora cada vez se hace más presencia con la idea de tener guardias campesinas. Eso me parece que es la disolución del monopolio de las armas en el Estado. Yo no estoy diciendo que las guardias indígenas estén armadas, ellos van con bordones, pero también recordemos, en cierto momento en el Congreso había unos desfiles cuasi militares de la Guardia Indígena en plena Plaza de Bolívar de Bogotá. Eso me da pena, pero tiene un cierto carácter intimidante. Eh, ¿Qué haría un Consejo de Seguridad frente a una situación donde yo francamente temo que se esté debilitando un lema que fue el lema fundamental de la izquierda durante varias décadas, monopolio de las armas en el Estado? Incluso en la reacción de la izquierda contra el paramilitarismo, lo que hacía era buscar defender ese monopolio. Y francamente yo sí creo que en un proceso como el que estamos viendo, empieza uno a ver que se pierde, dijéramos, una línea de mando clara y categórica desde como debe ser en un ejército y particularmente en el ejército más incluso con las fuerzas de policía, de una conducción estratégica central de esta confrontación. Ok, y en medio de esa confusión o esa búsqueda, digamos, de ese logro de la paz total, da la impresión, el senador, que la implementación del acuerdo de La Habana ha sido como un damnificado, una víctima. Usted ha hecho reclamos específicamente sobre eso. ¿Usted cómo hay alguna, digamos, posibilidad de que este año que comienza haya una mayor fuerza a esa implementación?
Ese es un punto clave, en mi opinión. Yo parto de la base de reconocer que en el plebiscito la mayoría de los colombianos votó no. Eso es un hecho, eso no tiene disculpa. Uno pudiera decir que hubo por primera vez en el Caribe interno colombiano perturbaciones meteorológicas y que entonces la gente no pudo votar. No, eso se perdió. Lo que ocurrió después es materia de controversia, es que se reabrió la mesa, tanto en La Habana con las antiguas FARC como acá con las fuerzas opositoras. Aquí hubo intensidad máxima para rehacer el acuerdo y producir lo que en mi opinión fue un nuevo acuerdo. Esto todo es discutible. Todavía hay quienes dicen que eso fue un conejo y que engañamos. Bueno, ese nuevo acuerdo se sometió ya no a un plebiscito, sino al trámite ordinario en el Congreso y son normas que hoy están vigentes. Yo sentía que esto empezaba a ser un tema de clavo pasado, que, por ejemplo, hay congresistas del Centro Democrático que decían, bueno, nosotros tuvimos y tenemos objeciones, eso no nos gustó, pero bueno, eso ya pasó, ahora tenemos otras urgencias. Me parece que eh, eh, el hecho de no lograr la implementación esperada del acuerdo, más allá, repito, de la controversia, es excesivamente nociva. Primero, porque es un acto que termina traicionando lo que se pactó con las antiguas FARC. Hay quienes dicen, pero es que las FARC tampoco han cumplido, por ejemplo, dónde andan los bienes de las FARC. Es probable, pero no podemos perder de vista una cosa trascendental. La finalización militar de las FARC, que no es posible poner en discusión, la desmovilización de 13.000 combatientes, la destrucción de las armas, es el hecho capital y más importante que eso, la persistencia de comunes, como se llaman hoy, en mantener y continuar aplicando sus compromisos y de respeto al proceso de paz a fin de no regresar a las armas, yo creo que es un hecho histórico muy importante. Por lo tanto, lo primero que está pasando con ese acuerdo, cuando se pone en jaque, es frente a los firmantes. Pero segundo, frente a los nuevos. Si usted es un guerrillero del ELN y el gobierno le ofrece y uno por dentro piensa, pero es que estos señores nos van a engañar, este y todos los gobiernos, porque es que no podemos olvidar, para la guerrilla no hay distinciones. Voy a decir una cosa un poco exagerada, podría ser caricaturesca, pero que sí es producto de la realidad. Yo lo viví en La Habana. Hubo un momento en que las FARC nos dijo, mire, Uribe y Santos, eso es lo mismo. Esa es la burguesía. Ustedes simplemente son monigotes y ejecutores de la política gringa, etcétera, etcétera, toda la retórica. Luego, cuando usted no cumple, le está enviando un mensaje a las nuevas negociaciones que no desemboca sino en una de dos cosas. O en no creer, en no confiar y perturbar la búsqueda de algún tipo de acuerdo. O, peor, firmar siempre con la idea, no, firmemos ahora porque eso después, como los señores no cumplen, pues nosotros tampoco. Esa falta de confianza termina contaminando no solo el presente, el pasado, sino que perturba las negociaciones a futuro. Y luego a mí me da mucha pena con el doctor Petro. Él dijo que iba a cumplir a rajatabla el acuerdo y esa fue la palabra que utilizó. Y la verdad es que el cumplimiento ha sido insuficiente. En el presupuesto del año pasado se desfinanciaron las agencias claves para implementarlo. Yo tomé la palabra en la plenaria del Senado, el ministro de Hacienda dijo, esto lo vamos a enmendar en el presupuesto adicional, se enmendó parcialmente. La ubicación orgánica de la alta consejería que tenía Archila, allí sí se soterró, se le bajó de nivel. La llamada CECIVI, que es donde seguían los firmantes ambos discutiendo los temas de la implementación, prácticamente desapareció. Luego, en mi opinión, con todo respeto, el doctor Petro ha cumplido parcialmente el acuerdo, pero hay temas inéditos que continúan en el congelador. Por ejemplo, la reforma política, que era el segundo punto, que también es clave, porque es la reforma política la que permite unas correas de transmisión más limpias y más eficaces de relacionamiento entre las comunidades y el poder central. A propósito, nota de pie de página, ese tema está vigente y ha resurgido el tema de las autonomías regionales y es una deuda pendiente todavía. Hay que
volver a tomar ese punto. Luego, en mi opinión, no se ha cumplido cabalmente el acuerdo. Si hubiera podido mejorar, siempre hay dificultades, hay burocracias, hay problemas fiscales. Yo no estoy diciendo que esta pues sea el escenario angelical donde todo ocurre de la noche a la mañana, pero yo sí creo que el gobierno de Gustavo Petro le ha quitado ímpetu a la implementación del acuerdo. Senador Humberto de la Calle, muchísimas gracias por haber compartido este espacio con nosotros. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Bueno, mil gracias a todos, al país, bueno, y a quienes nos brinden su atención respecto de estas modestas reflexiones. Un buen día. Muchas gracias. Soy Olga Lucía Criollo, editora política del País. Hasta una próxima oportunidad.